Muy buenas noches, tengan todos y todas un día más en Universitarios en Debate. Para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy con todas las personas que nos sintonizan. Y pues bueno, el día de hoy, a diferencia de otros programas, vamos a tener un programa especial. Como saben, nuestros objetivos principales en Universitarios en Debate es decir la realidad del momento, hablar sobre la actualidad y las coyunturas que se están realizando. Y pues bueno, ¿qué más esta semana de lo que hemos escuchado en noticias y medios internacionales sobre las elecciones de los Estados Unidos? Y el día de hoy tenemos a dos invitados, de verdad, es un privilegio para nosotros en Universitarios en Debate tener al señor Carlos Cascante. Don Carlos Cascante es profesor en la Universidad Nacional, fue director de la Escuela de Relaciones Internacionales, es máster en historia y máster en diplomacia. También fue director de la escuela, como mencioné. Don Carlos, bienvenido. Un gusto estar con ustedes y con don Roberto para comentar sobre las elecciones en los Estados Unidos. Muchas gracias, don Carlos. Y de igual forma, también tenemos a don Roberto de la Osa, el máster Roberto de la Osa. Don Roberto es profesor o fue profesor universitario, actualmente está jubilado en la Escuela de Relaciones Internacionales. También fue director de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Fue o es presidente y director general de la Alianza Nacional de Ríos y de Cuencas de Costa Rica, y de igual forma es director del programa de radio Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Don Roberto, muy buenas noches y muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, Alejandro. Un placer verlo a usted por acá, Carlos. Muy agradecidos con este interesante programa, Voces por Media Calle, es debate universitario. Agradecerles la invitación. Muchísimas gracias, don Roberto. Y pues bueno, como lo mencioné, hoy estaríamos hablando sobre las elecciones de los Estados Unidos, una elección histórica realmente donde todos los medios de prensa internacionales han estado al pendiente. Y fue algo que podemos decir que se esperaba lo que está sucediendo, pero de igual forma algo que no se ha visto por muchos años y durante muchas elecciones, una elección que aún no termina, que los resultados se dieron de la elección fue el martes y se dieron los 270 votos para declarar un ganador de esta elección hasta el sábado. Fueron momentos de mucha espera y momentos de muchas, donde no sabíamos qué iba a pasar. Y pues bueno, también un presidente que ha mostrado particularidades en general. Pero bueno, lo primero con lo que me gustaría que empecemos, don Carlos y don Roberto, el día de hoy es hablando, bueno, ¿por qué esta elección es histórica? Bueno, ya sabemos que Joe Biden gana las elecciones con un récord nunca antes visto, donde un 62.4% del electorado estadounidense, y si no es así, pues me corrigen, participó en estas elecciones. Nunca antes se había visto esto desde el año 1900, hubo una participación del 73.7%, pero bueno, las condiciones eran completamente diferentes y no todos tenían el mismo derecho al voto como es actualmente. Y de igual forma, Biden se convierte o se convertirá o es el presidente electo más votado en la historia de los Estados Unidos, o que ha recibido más votos a su favor, con 74 millones de votos, quien supera al actual presidente Donald Trump con 4 millones más de votos, y nunca ha habido un voto popular de esta manera en los Estados Unidos. Primero, entonces, vamos a empezar por don Carlos. Don Carlos, ¿cuál considera entonces usted que fue el motivo de este hito histórico en los Estados Unidos? Porque esta elección es diferente a las demás elecciones. Creo que hay tres elementos que lo hacen diferente. En primer lugar, es una elección en medio de una pandemia, un elemento coyuntural que cambia las visiones de la política en los Estados Unidos y las visiones hacia el presidente Trump en los Estados Unidos. Es decir, la pandemia es un elemento que condiciona la elección.
El segundo elemento es el propio presidente Trump, un presidente que rompe cánones, que los rompió como candidato, los rompe como presidente y creo que seguirá rompiendo cánones en los 75 o 70 días que le quedan ahí. Y eso genera una especial atención de muchos votantes de ir a votar contra el presidente, pero al mismo tiempo es una figura que se nota que su capacidad de mantener su base le permite mantener ese discurso polarizador y que le permite obtener la segunda mayor votación de toda la historia después de la de Biden. Y en tercer lugar, lo otro que caracteriza esta elección y que la hace interesante es que refleja muy claramente las divisiones en los Estados Unidos, ya ese es un asunto estructural de más largo plazo, pero que concurre también en este momento a que se presente una votación masiva como nunca habíamos visto en la historia reciente de los Estados Unidos y que te refleja con mucha claridad la situación del país, un país dividido política, social, económica y territorialmente, ¿verdad? Entonces eso hace que la elección tenga muchos elementos de análisis que no se pueden agotar fácilmente, pero que la hacen sumamente interesante y sumamente relevante, al punto que las encuestas previas a las personas se les preguntaba, ¿cree usted que esta es una elección importante? Y por primera vez en los Estados Unidos, o hace mucho tiempo no se veía eso en los Estados Unidos, había de ambos lados del espectro político una claridad para esa gente, para sus percepciones, para sus intereses, que la elección era muy relevante. Ok, y justamente, bueno, tal vez Roberto nos pueda aquí dar más profundidad en esto. ¿Qué tanto o por qué consideramos que la pandemia tiene este impacto significativo en estas elecciones? Porque muchos analistas también han dicho, y lo hemos escuchado en medios de prensa, que gran parte de esta movilización fue por la pandemia o que inclusive parte del voto contra Trump se da por el descontento que existe en el manejo de la pandemia. Entonces, no sé qué opina al respecto, don Roberto. Bueno, yo preferiría referirme a la primera pregunta antes de tocar la segunda, porque yo creo que estamos en un cambio de paradigmas, estamos en un cambio rotundo de época en donde la pandemia obviamente juega un papel importante. Como ustedes saben, ambos como buenos internacionalistas, en las ciencias políticas, ya que las relaciones internacionales son una rama de las ciencias políticas, uno puede ver estos procesos electorales de dos maneras. Una es el proceso electoral como tal, que dicho sea de paso, a mí no me llama mucho la atención esa avenida, y otro es las repercusiones de esta elección. A mí la parte electoral de quiénes votan, cuántos votan, dónde votan, por qué votan, son mujeres, son hombres, cuáles son las reglas del juego, etcétera, etcétera. El proceso electoral como tal, yo no me fijo mucho en eso, yo prefiero hablar de lo que significan los resultados, no si Pensilvania es la que da el gane o Arizona o Nevada. Entonces, el resultado de esta elección es enormemente significativo, empezando por el número de personas que votan a favor de Trump. Este es un tema que pocos tratan, pero cuando uno piensa que hay 70 millones de norteamericanos que piensan como él, algo está sucediendo aquí que tiene que ser explicado y de lo cual tenemos que preocuparnos. Porque si nosotros el disgusto es tan grande con el presidente Trump, imagínense usted lo que son 70 millones de Trumps que viven en los Estados Unidos y que tienen esa actitud arrogante, esa actitud unilateral, esa actitud conservadora. Entonces, esa es una pregunta de calibre para mí, porque
de ninguna manera podríamos pensar que esa fuerza es algo circunstancial, todo lo contrario. Esa es gran parte de lo que América o los Estados Unidos es. Se está enseñando hoy de manera muy obvia una cara fea que tiene los Estados Unidos. Aquella historia del ugly American. Esa es una cara de la luna que en pocas veces o muchas veces se cubre y no se cuenta, porque lo que está en juego ahora son las reglas de la propia democracia que se están poniendo en tela de juicio. Entonces, para mí, la importancia que reviste esta elección es inmensa, es inmensa. Ya les doy un ejemplo de lo que significan 70 millones de votos a favor del presidente Trump. Quiere decir que, en definitiva, esa es una de las caras, porque eso significa la migración para los latinoamericanos. Eso significa hablar del bilaterismo nuevamente, de lo que ha sucedido con las instituciones de carácter internacional, con la pregunta del ambiente, con la pregunta de los gobiernos conservadores como Brasil, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo, este triunfo, es un triunfo a medias, porque si ya vamos a analizar a fondo, y con esto termino esta parte, si vamos a analizar a fondo, vamos a darnos cuenta que el candidato que gana, que es Biden, mucho mejor, nos agrada a todos, lo sentimos más cercano, pero no deja de ser también esa América demócrata que ha venido también a lo largo de los años causando otro tipo de problemas. En otras palabras, la elección de Biden es más de lo mismo, es una prolongación de la agonía del imperio. Entonces, para mí, el perdedor me da mucho que pensar por los 70 millones de personas que representa, y el ganador me parece una prolongación de lo que ya todos conocemos. A mí, siguiendo esa línea, Roberto, concuerdo. Creo que incluso yo diría que Trump es un perdedor circunstancial, porque el movimiento que representa está más vivo que nunca en los Estados Unidos. Es decir, muy probablemente muchos demócratas y muchos progresistas dentro del Partido Demócrata soñaban con que iban a arrasar, con que iban a ganar un voto popular por mucha diferencia. Igual sabían que iban a perder los estados que pierden, pero pensaban que iban a ganar por mucha mayor diferencia. Incluso en ciertos estados, por ejemplo, no creyeron que Wisconsin fuera tan cerrado. Y me parece que tampoco logran otros resultados importantes. Por ejemplo, los republicanos conservan el dominio de la mayor cantidad de legislaturas estatales. Eso refleja que el movimiento conservador en los Estados Unidos es fuerte. No logran capturar el Senado. Si lo capturan será una cuestión circunstancial y con mucho esfuerzo y difícil de que lo consigan. Pierden representantes en la Cámara Baja. Es decir, salvo en la parte presidencial, el movimiento conservador que Trump representa sale muy fortalecido. Después de la administración de Trump salen dominando la Corte Suprema de Justicia por mucho, y como hace mucho tiempo no lo controlan. Los tribunales inferiores federales también obtuvieron un control muy grande en estos 4 años. Es decir, si hacemos una evaluación general ya fuera de la alegría del triunfo de Biden que muchos pueden tener, vamos, yo intento no alegrarme por los triunfos que en realidad están ajenos a lo que yo pueda hacer, prefiero analizarlos, más allá de esa alegría que nos puede presentar que una persona con la que no concordamos, como es Trump, no sea presidente de los Estados Unidos por 4 años más. Lo cierto del caso es que la administración de Trump fortaleció al conservadurismo en los Estados Unidos, le dio un discurso y le dio una base electoral como nunca antes había tenido en la historia de los Estados Unidos.
Exactamente. Y justamente, bueno, esto que estamos analizando y conversando en este momento me lleva a otro de los temas de los que habíamos planeado para conversar el día de hoy, y es, bueno, sobre esta misma brecha poblacional que se está haciendo en los Estados Unidos, porque cada vez que escuchamos los medios de prensa, escuchamos noticias, hablan de que el país está dividido en general. Y de igual forma, cuando vemos el discurso que da Joe Biden el sábado en la noche, eh, él habla sobre la necesidad de la unión nacional, de hacer a los Estados Unidos unidos, como él lo dijo así durante su discurso, y igual me lo hace la vicepresidenta. Bueno, antes de continuar con la respuesta a esto, me gustaría recordarle a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, comentar si tienen alguna pregunta o algo así que gusten que don Carlos o don Roberto la aclaren o especifiquemos. Bienvenidos y bienvenidas, y vamos a estar leyendo los comentarios durante la transmisión. Entonces, por favor, con toda la confianza de hacerlo. Y bueno, retomando entonces lo que estamos diciendo, entonces, ¿cómo consideran ustedes que esta brecha fueron, o cuáles fueron los factores principales que crearon esta brecha en Estados Unidos? ¿Se crea en esta elección o se crea desde antes? O tal vez era un síntoma o una situación que venía, pero que quizá no estaba lo suficientemente expuesta o estaba oculta. Es lo que planteo. En este caso podemos empezar por don Roberto. Bueno, quienes seguimos de cerca la historia y la política de los Estados Unidos, sabemos que los Estados Unidos viene desde hace ya muchos años acumulando el producto de una serie de grandes contradicciones. Eso es clarísimo. El país de los homeless, donde existen millones de personas sin dónde pasar la noche. El estándar de la salud en muchas regiones del país, toda la discusión laboral, la misma disposición guerrera de ir a la guerra una vez, otra vez, y vivir eternamente en guerra. Todo esto llega el momento en que esta acumulación de cosas se le pasa la factura, y en este caso se le ha pasado la factura a los gobiernos demócratas. Uno cuando terminó Obama sentía qué bien, pero la cosa no estaba tan bien tampoco, todo lo contrario. Habían grandes lagunas que no han sido resueltas por el país y que cada día se van agravando más. Eso significa las migraciones, eso significa el muro, eso significa la lucha de las minorías, eso significa el tema de la religión y la fe, eso significa el aborto, eso significa la sociedad libertaria, eso significa, y usted sigue escarbando y se va dando cuenta que lo que se encuentra es un cajón lleno de sorpresas que no se ven, porque efectivamente los Estados Unidos es un país muy poderoso, muy grande, muy rico, con recursos, y también ha tenido un papel importantísimo en la historia de la humanidad. Pero ya el acumule de todas estas contradicciones se ha hecho evidente. Y entonces, la elección de Trump es el resultado claro de un descontento nacional. Y ese descontento le pasa la factura a la señora Clinton, que dicho sea de paso, cuando usted analiza los Clinton, es otra caja de Pandora, es otra caja de sorpresas, y no todas muy buenas, todo lo contrario. Hay cosas escondidas tan oscuras que, hombre, hay que pensar dos veces. Por eso yo digo que, claro, cualquier cosa mejor que Trump, pero no nos hagamos de la alegría permanente de creer que con Biden vamos a vivir la panacea, porque el trabajo que le toca a él, si efectivamente es sincero y quiere cambiar las reglas, el trabajo que tiene por delante es monumental.
porque los Estados Unidos se está quedando rezagado, está perdiendo esa imagen que quieren explotar y que ya no la tiene. Entonces están en una encrucijada muy difícil. Entonces yo pienso que Trump es el resultado de las contradicciones internas y que esas dan como resultado la personalidad de este americano que cree que es el dueño del planeta. Muchas gracias. Y bueno, don Carlos, ¿qué opina al respecto? No, vamos a ver, las líneas de división de la sociedad estadounidense han sido muy estudiadas, ¿verdad? Es un tema en los Estados Unidos, en la ciencia social estadounidense, en la historia estadounidense. Y hay todo un debate de cuándo inicia esta división. Algunos la sitúan al final, a principios de los 70, con el caso Watergate, que deslegitima la política en Estados Unidos. Otros la ubican en la revolución conservadora de Reagan, que causa una enorme pobreza en los Estados Unidos y una enorme división social en los Estados Unidos y que rompe con esa tradición del New Deal y el Great Society de los 50s y 60s. En fin, podernos a debatir de cuándo inicia es complicado. Lo que sí es claro en el presente es que tenemos una división brutal, que como señalaba Roberto, la pobreza la podemos ubicar tanto en ciudades como en todo el territorio, porque hay estados más pobres incluso. Los estados sureños tienen más índices de pobreza que los estados del norte. Podemos ubicar enormes guerras culturales, el aborto, los derechos de votación, que es un tema durísimo en los Estados Unidos, los problemas de acción afirmativa. Es decir, es una sociedad en plena contradicción y esto termina por explotar. Y también ahí hay que recalcar, como decía Roberto, que después de la administración Obama, digamos que Obama nos cayó bien y fuimos bastante indulgentes con la administración Obama. Después de la administración Bush, pues la administración Obama, para los que tenemos un pensamiento más progresista, sonaba bien. Pero lo cierto del caso es que la administración Obama siguió con una política donde las grandes empresas fueron las más favorecidas. Los programas de ayuda económica que se dieron producto de la recesión del 2008, fundamentalmente favorecieron a las grandes empresas. En fin, los demócratas traicionaron a sus bases electorales tradicionales, que eran los trabajadores sindicalizados del norte de los Estados Unidos, y eso les ha costado perder estados que para ellos eran dominantes. Me pondría yo a pensar que los demócratas de los 60, un Lyndon Johnson, al ver en lo que se volvió su partido después de los 80, probablemente hubieran abjurado de su partido, porque los demócratas cambiaron completamente su línea, ¿verdad? Y por el otro lado, los republicanos también cambiaron de ser moderados durante los 70, por más mal que nos caiga una figura como Richard Nixon. Richard Nixon era un moderado en términos de políticas públicas. Y en política internacional también mostraba cierto pragmatismo. Pero los republicanos encontraron en bases religiosas y en bases conservadoras donde pescar votos y se volvieron más recalcitrantes hasta llegar a Trump, ¿verdad? Que uno, cuando oye las declaraciones de los líderes republicanos, el día de hoy uno se queda asustado de la división de ese partido, pero también del extremismo de algunos de los miembros de ese partido que raya con lo que la sociedad de los Estados Unidos de los 60s y 70s, creo que se hubieran quedado muy sorprendidos en lo que se convirtió esa sociedad 40, 50 años después, ¿verdad? Exactamente. Entonces, justamente también analizando de cierta forma esta polarización, nos trae otro tema que fue determinante en sentido también de estadística, porque se considera que fue lo que hizo o le dio mucho apoyo
a Trump más de lo que se esperaba, como por ejemplo en la Florida. Bueno, durante los últimos años, el voto latino en los Estados Unidos cada vez toma más y más relevancia. Se estima, si no me equivoco, que para esta elección un 13%, creo que fue aproximadamente del padrón electoral, era el voto latino, justamente. Y pues fue crucial en un estado como en la Florida, donde se dice que gran parte de los latinos votaron por Donald Trump y estos votos hicieron una diferencia significativa para que Donald Trump tuviese los votos electorales de la Florida. Principalmente, por lo que se ha escuchado, fueron cubanos y venezolanos que han migrado a este estado. Entonces, aunado a eso, ¿qué consideran ustedes a qué se debe esta situación del voto latino? Ahora, don Carlos. Uh-huh. Vea, otra de las ilusiones que uno tiene, que los latinos se ponen de acuerdo para votar demócrata. Eso está descartado, ¿verdad? Los estudios lo que demuestran es que hay latinos más conservadores que otros y los cubanos de la Florida votan mayoritariamente republicano y eso se notó. Yo le diría que aquí lo que habría que estudiar es cómo va cambiando el posicionamiento del votante latino en los Estados Unidos conforme pasa el tiempo y se estabiliza, ¿verdad? Porque lo que tuvimos en esta ocasión fue que Donald Trump redujo la diferencia que hace 4 años los votantes latinos tuvieron a favor del Partido Demócrata. Es decir, eso que se decía con tanta facilidad, que el Partido Demócrata estaba decreciendo y que el cambio en las estructuras de la demografía estadounidense iba a dejar por fuera al Partido Demócrata, porque no es un partido que atrae minorías, yo creo que esta elección lo va dejando un poquito en entredicho, porque Trump logra sacar buenos números con los latinos, no solo en la Florida, sino también en Texas. Un estudio muy reciente, el New York Times, establece como el voto latino en Texas no fue tan masivamente a favor de los demócratas, ya hay un voto latino a favor de los republicanos. Entonces hay que ir viendo cómo ese pueblo latino, cómo esas identidades latinoamericanas en los Estados Unidos cambian. ¿Por qué cambian? Vea, yo le diría que hay un elemento religioso que es muy pesado, ¿verdad? Comunidades que son religiosas y que el discurso conservador religioso los puede atraer a figuras como Donald Trump, especialmente a figuras como Mike Pence. La estabilidad en un territorio y ya ser ciudadano americano te cambia la perspectiva, ya no sos el que venís huyendo, ya no sos esa estabilidad, cambia las formas de ver. Y entonces hay que seguirle mucho el pulso a esta población latina para ver cómo evoluciona en sus características, en sus visiones culturales, porque eso definitivamente afecta en sus líneas de votación. Sí, el cuadro del latino en los Estados Unidos ha variado mucho. Hay distintas poblaciones. Hay una población que es la que huye de América Latina. Ahí están los cubanos, ahí están los venezolanos, y generalmente estas son poblaciones conservadoras que dejan sus países, unos para esconder sus capitales, otros huyendo políticamente y otros que vienen en búsqueda de mejor destino porque han perdido sus posibilidades en sus propios países. Esa es una población. Esa población es una población conservadora porque está a favor de quien está en contra de los países donde ellos proceden. Ese es el caso de los cubanos. Trump representa, él ha puesto cada día más barreras al comercio con Cuba y trata de estrangular a la isla. Y entonces eso es bien visto por los exilados cubanos en Miami. Pero esa no es la situación de los latinos que están en California o que están en Texas, y entre Texas y California inclusive hay grandes diferencias. Los que brincan el muro es una población, pero los que viven en Texas, como decía Carlos,
que ya tienen generaciones de estar ahí, se sienten americanos. Es más, aprueban el muro, imagínese usted, alguien aprobando, un latino aprobando que pongan la pared para que sus coterráneos no pasen, y ahí ya ese latino dejó su alma latina, ya no es latino como debiera ser, ya tiene contradicciones muy profundas, ya se ha convertido al nuevo credo. También hay razones de carácter religioso. Recuerde usted que Trump está contra el aborto. Bueno, quien es católico y se llama católico toma esto muy en serio. Obviamente, si parte de las caricaturas de Biden es Biden encabezando y favoreciendo el aborto. Bueno, eso hace que muchas mujeres estén a favor, eso toca a otros sectores de la sociedad, etcétera, etcétera. Toda la población latina hay que verla, como dice Carlos, con pinzas y hay que estudiarla permanentemente porque hay varias poblaciones latinas en los Estados Unidos. Hay una de los, como dije, de los que vienen buscando un mejor futuro, hay una población de los que huyen del régimen político, que son perseguidos, etcétera, etcétera. Esta vez, el voto latino, más bien, en alguna medida cambió las reglas del juego. Ganaron los demócratas, sí, pero el margen es muchísimo menor al que se consideraba iba a ser el margen que daría una gran victoria a los demócratas. Ese no fue el caso. Y por eso entonces es increíble que alguien latino apoyara a Trump, ¿verdad? Bueno, ya tenemos en Brasil el caso del gobierno brasileño, que tampoco es tan extraño. Pero sí, la población latina en los Estados Unidos hay que analizarla con mucho cuidado porque son varios los aspectos que hay que tomar en consideración. Y si haces un estudio en América Latina de apoyo al presidente Trump, encontrarás números muy altos de apoyo al presidente Trump. Sí, y de claro. admiración al presidente Trump. Es decir, esa beta autoritaria en el latinoamericano pesa. Inclusive aquí en Costa Rica yo veo en las redes sociales gente apoyando al presidente Trump y eso está bien. Miren, en las democracias todo esto es válido, pero si queremos analizarlo con conciencia y de manera seria, es muy difícil aceptar que un latino que ha sufrido tanto para llegar a los Estados Unidos esté a favor del muro. Es que eso ya no tiene nombre. Ahora, también hay que ver que los electorados no solo toman posiciones por una cosa, ¿verdad? De repente, poblaciones latinoamericanas en los Estados Unidos que son precisamente muy religiosas, ya sea evangélicas o católicas, digamos, más... digamos, más conservadoras, probablemente se tragan el muro porque para ellos es más importante votar por las políticas antiaborto en los Estados Unidos o tener jueces conservadores. Es decir, las decisiones de los votantes son tan variadas como personas hay, ¿verdad? Entonces, no es solo un factor lo que determina. De repente tiene una política migratoria agresiva, sí, pero para mí más importante luchar contra el aborto que la política migratoria agresiva. Son cosas... Por eso, Carlos y Alejandro, es importante en estos análisis diferenciar entre lo que es el proceso electoral como tal y todo lo que eso implica y las repercusiones de quién gana y quién pierde. Porque si hablamos de las repercusiones de una victoria de Trump o una victoria de Biden, aquí tenemos para el rato, ¿verdad? Solo en el tema ambiental, las diferencias son abismales. Entonces, obviamente que es muy interesante para quien estudia ciencias políticas o relaciones internacionales estudiar los procedimientos electorales, las reglas del juego, etcétera, ver los resultados, pero en donde está el caldito de la sopa es en el resultado de quién gana y quién pierde. Exacto, exactamente. Entonces, vamos a pasar, bueno, justamente
Ahí se me adelantó un poco un tema, don Roberto, que ahorita vamos a profundizar un poco más, pero nos hicieron una pregunta muy interesante y determinante, o sea, es realmente crucial para analizar esta elección. Si la producción nos puede hacer el favor de proyectar la pregunta de Kevin Esquivel, y dice, ¿qué impacto tiene esta relación en las elecciones entre Estados Unidos y China? Bueno, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, desde la guerra comercial que Trump inició durante su proceso y durante su administración, que fue de los hitos que más marcaron la administración Trump y Pence en este cuatrienio. Entonces, bueno, en este caso, si gusta, de don Roberto, empezamos por usted, respondiendo a una pregunta de Kevin. Bueno, China es el tema del siglo XXI. China, cuando pensamos en China y pensamos en América Latina, la China está acaparando, es el nuevo Estados Unidos de nuestra América. Hay que ver las inversiones chinas en el mundo, y ya no solo en Costa Rica, en Estados Unidos. Los Estados Unidos vive en permanente deuda económica con China, le deben hasta lo que no tienen. Esa es la relación. Es muy curioso porque imagínense que Trump tiene hasta cuentas bancarias que le descubrieron en China. Quiere decir que no son tan enemigos. Él veía la oportunidad de negocios con la China. Es que hoy hay que contemplar a la China cuando hablamos del siglo XXI. Es el nuevo gran poder que está sacando la cabeza, pero está ahí. Obviamente que no va a cambiar mucha cosa con China. Aquí todos han aprendido una gran lección. No se puede confiar eternamente en nadie. Eso lo sabe ahora muy bien la China. Eso lo saben los Estados Unidos. Esos puentes que se habían hecho están muy débiles. Yo no pienso que las relaciones va a haber un mejoramiento, sí, un mejoramiento, van a hablar mejor cada uno de cada uno, se van a tratar con más, calidez, van a decir cosas buenas el uno con el otro, pero en el fondo ellos saben que lo que se ha visto en estos años o en estos meses es lo que en definitiva puede sucederles en cualquier momento. Y la China ha tenido un papel muy, muy protagónico en todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos en la última década, pero muy, muy protagónico. Se ha hablado del robo de tecnología, que es gran parte en el que ellos sostienen su desarrollo, en los préstamos de deuda externa de los Estados Unidos, en el comercio con los Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo lo que veo es que vamos a ver un diálogo más tranquilo, pero la suspicacia y la duda, el sinsabor de esa relación no se va a curar en los próximos años. Las heridas que salen de esta pelea última son profundas. Es más, yo vengo pronosticando que no sería nada raro que pronto viéramos la caída de algunas figuras del gobierno chino, porque debe haber una gran discusión interna de esta pregunta que nos está haciendo Kevin. Debe haber una gran discusión al interno del gobierno chino. ¿Cuál debe ser esa actitud? Si va a ser una de enfrentamiento, va a ser una de diplomacia, y ellos tienen que estar debatiendo esto muy, muy a fondo. Así que yo veo un mar de tranquilidad, pero muy postizo. Yo veo que la relación de Estados Unidos ronda en tres elementos. Uno es el elemento comercial, evidentemente, donde China es la gran fábrica del mundo y eso es preocupante cuando se produce una pandemia y todas las mascarillas, trajes de protección se producen en China. Eso es preocupante. El segundo eje es el eje tecnológico, que es la lucha por la inteligencia artificial, la tecnología 5G. Al final del día
es la que se encamina a transformar la realidad que vivimos aún más si cabe. Y el tercer elemento son los típicos problemas de seguridad, básicamente la situación del intento de China por expandirse en el Pacífico, que ha sido un mar americano, un mar estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial, completamente y sin rivales. Esos tres elementos, esté Trump, esté Biden, ahí están. O sea, son elementos geopolíticos que ahí están y no se pueden descartar. Biden señaló hace unos 3 meses que él va a seguir una política de contención a China, citando un poco la lógica de contención de la Guerra Fría de Truman. Eso significa hacer una barrera para que China no crezca. Sí, pero hay aquí un elemento, Carlos, muy interesante. Es un elemento que generalmente no sale a la luz. Es poco usado, poco analizado. Tal vez los que pensamos así demasiado en cosas que no parecen tan reales, pero el siglo XXI tiene un componente que lo acabas de mencionar, que es el tecnológico, pero ese elemento tecnológico está por encima de nosotros. Esa casa es la que no conocemos bien. Y el que controla esa parte exterior es el que va a controlar. En esa medida, yo llamo que este es el último cartucho que tienen los Estados Unidos. Y es que ellos tienen esa casa. Ellos la controlan. Hay otros. Por ahora. Sí, ahora. No, claro. Pero ya cuando lleguen los otros, no los van a dejar llegar. Les van a poner. Estados Unidos. Sí, les van a poner obstáculos para que no podemos ver ni controlar, para que sus naves se pierdan, choquen, etcétera. Pero el control del cosmos es la pregunta del siglo XXI. Y quien gane esa batalla es el que va a controlar todo desde arriba. Y la pelea de abajo va a ser por banano, por café, por productos que comemos, que consumimos, pero la gran pelea, el control de la noticia, el control de la tecnología, el control va a estar encima de nosotros y muy pocos van a tener acceso a ello. Y esa va a ser la próxima dinastía, el próximo gran poder. Yo recuerdo cuando en mis clases hace 40 años hablaba del turismo planetario y la gente se reía en escuela y decían, bueno, este hombre está volado, ¿verdad? Hablar de turistas. No, es que ahora ya usted puede mandar su cuerpo al espacio y lo entierran arriba y paga $700,000. Ya va a haber hoteles, ya Tesla está trabajando en las primeras naves privadas, ya empieza una nueva, no la estamos viendo todavía en su totalidad, pero ya viene de camino. Y quien controle esa es quien va a controlar el destino de la humanidad por muchos años. Por eso yo creo que el último cartucho que tiene América es continuar con su exploración planetaria. Ok, sí, de acuerdo. Y bueno, para eso es la tecnología 5G. Y el problema es que eso es una guerra, ¿verdad? La geopolítica del ciberespacio es una guerra y realmente está pareja. Para terminar un poco la idea, yo creo que Biden va a seguir con su lógica de contención a China. Claro, Biden no vas a tener un lenguaje que pase insultando al premier chino, ¿verdad? Eso no lo vas a ver, porque ese no es Biden. Biden va a usar las formas que dicen los libros, pero que la política exterior está condicionada por esa adversariedad, eso no lo quita un cambio de gobierno. Más bien lo que ha hecho la administración Trump es reflejar lo que ya la administración Obama venía construyendo. La administración Obama, con la idea del pivote asiático, ya se había dado cuenta que no podía jugar con China, que tenía que contenerla. Biden, vamos a ver. Y te digo una cosa, yo creo que los chinos hubieran quedado más contentos si hubiera ganado Trump. ¿Por qué? Porque es un tipo más indisciplinado, es un tipo
que no se lleva bien con el ejército de los Estados Unidos, que no se lleva bien con la inteligencia de los Estados Unidos, mientras que Biden es un poco más cercano a esos grupos y puede darle un sello de mayor, digo yo, mayor tranquilidad del manejo de ese tipo de asuntos que lo que da un tipo como Trump, que cuando le pregunté, que cuando se sentaron Tillerson y Jeff Mattis a explicarles lo que es la OTAN durante 5 horas, salieron diciendo que no habían entendido qué era la OTAN, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, para continuar ya con el programa, porque yo sé que la discusión va súper apasionante, pero tenemos que continuar. También esta pregunta que también es muy significativa en esta elección. Y Floricel Burgos Rodríguez pregunta, ¿qué representa el rol de Kamala Harris como futura vicepresidenta? En este caso, sí les agradecería si podemos ser un poco más breves para continuar, porque hay otro tema también muy, muy importante a discutir ahora. Entonces, en este caso, don Carlos. Vea, Kamala Harris es una persona sumamente interesante. Ahora, a veces caemos en el problema del endiosamiento de las figuras. Kamala Harris ha sido muy criticada por comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, especialmente en su estado California. Pero lo que logre presentar como vicepresidenta va a depender mucho de los roles que Biden le quiera otorgar. Biden fue vicepresidente, sabe lo que es ese puesto y Biden se ganó un espacio como vicepresidente. La pregunta es si Kamala Harris se ganará ese espacio y cuál va a ser ese espacio, porque eso todavía no lo han determinado en la campaña. Yo sí creo que para las comunidades afroamericanas, para las minorías en los Estados Unidos, es un elemento simbólico muy relevante y muy importante, pero esperaría un poquito cómo se desarrolla el gobierno Biden para ver qué posición ocupa, en qué tema se desarrolla, si tiene posibilidades de una eventual candidatura en el 2024 si Biden con 82 años decide dar el paso al costado, si se produce una desgracia y muere Biden, porque sí, habría que esperar un poco eso, pero sí simbólicamente tiene un peso significativo, ¿verdad? Eso ni dudarlo. Se te olvidó mencionar si se reelige nuevamente Trump, porque podría lanzarse también. ¿Verdad? Bueno, exacto. Bueno, yo creo que es el que haya llegado ella a la vicepresidencia es un buen síntoma. Yo estoy muy contento, me alegra. Ella reúne las condiciones políticas necesarias. Es mujer y eso está con el tiempo. Ella es minoría, eso está con el tiempo. Entonces, ella puede desempeñar un papel muy importante. A mí me alegra mucho porque esto da esperanza a la mujer del siglo XXI de empoderarse, de tomar las armas, de empuñar y hacerse valer y hacer valer sus derechos. Así que yo me siento muy satisfecho con ella como vicepresidenta. Ojalá que haga un buen trabajo. Ok, de acuerdo. Y bueno, ahora también ya un poco más concretos en este tema también. Algo que ha sido determinante, que se ha conversado pues a nivel internacional y que consideramos que es súper necesario y fue de las primeras acciones que hizo Trump cuando llegó a la Casa Blanca y es el Acuerdo de París. Fue un gran esfuerzo que se realizó y un hito muy simbólico en el multilateralismo, donde por primera vez los estados se ponen de acuerdo en temas sobre el cambio climático. Y pues Donald Trump llega diciendo que es una mentira y es un invento de China y pues saca a Estados Unidos, la potencia hegemónica, de este acuerdo tan significativo y que tanto se esforzó la administración pues anterior. Entonces, brevemente, ¿cuáles son sus impresiones sobre esto y qué esperanza tiene ahora en contraste con la administración Biden? Bueno, yo pienso que volvemos a una política exterior tradicional, multilateral en muchos casos. Esto va a ser muy importante para el nuevo gobierno. Biden ha prometido regresar a los Estados Unidos a la cordura, digámoslo de alguna
manera y volver a ser parte de este gran pacto mundial por el ambiente. Así que yo veo a los Estados Unidos moviéndose en una línea que ya le conocemos, que es multilateral en principio, pero que tiene sus reglas del juego bilaterales, como es el caso de Israel, como es el caso de Corea del Norte, y como son algunos casos específicos, van a moverse siempre manteniendo ese derecho a ser ellos los que determinan qué es lo que sigue. En el caso de Cuba, pienso que volveremos a ver un acercamiento que se va a asemejar a la política de Obama. Recordemos que Obama visitó La Habana y se abrazó con Raúl y cantaron juntos y se tomaron un mojito. Entonces, obviamente que tal vez no va a ser tan radical, pero sí va a haber un cambio de actitud sobre Cuba. Pero veo el multilaterismo, lo veo claro en la próxima administración, reservándose el derecho en algunas situaciones muy particulares a actuar individual y bilateralmente. Exacto. Don Carlos. Mi principal duda sobre la política exterior que tenga Biden o la administración demócrata es, vamos a ver, en la historia de la política exterior de los Estados Unidos, el nivel de conflictividad interna es muy importante porque en la medida que aumente el nivel de conflictividad interna, los Estados Unidos tiende a tener un papel de repliegue, es decir, y estamos en un momento donde las señales de desgaste de la sociedad estadounidense son manifiestas. Entonces a mí me parece que Biden va a tener, y la administración en general, va a tener una situación interna complicada. Sus negociaciones para salir de la crisis del coronavirus, tanto la crisis de salud como la crisis económica y social, pasan por negociaciones internas muy pesadas. Entonces, vamos a ver gestos de retorno al multilateralismo sin lugar a dudas, pero mi gran duda es cuánto de la agenda interna. Sabemos que Biden tiene un apego hacia la política internacional, siempre le ha gustado y ha tomado decisiones en algunos casos muy erradas de política internacional cuando fue senador de los Estados Unidos, pero ¿cuánto le quedará espacio en su agenda con una conflictividad tan grande en los Estados Unidos, con movimientos sociales, grupos de derecha, negociaciones complicadas con los conservadores en el Senado? Ese es para mí un factor que habrá que ponerle mucha atención. Ok, de acuerdo. Y bueno, ya para ir finalizando, porque ya el tiempo nos es poco, hay una pregunta que hace Carolina Vargas y que es determinante para cerrar este diálogo el día de hoy. ¿Qué podemos esperar en Costa Rica con el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Cómo van a ser las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Estados Unidos? O también, ¿qué impactos a nivel general tiene este cambio de administración con Costa Rica y que ya sea directa o indirectamente nos repercuten? En este caso empezamos con don Carlos. Vea, Alejandro, la historia nos ha dicho que cuando usted es una economía vinculada, no depende tanto del cambio de presidente, depende más de las políticas internas que ese presidente haga para levantar la economía y ahí, digamos que nosotros salimos ganando. Para mí, en este momento, lo trascendental para Costa Rica es ver cómo queda el Congreso de los Estados Unidos. Si el Congreso queda partido y si Biden no logra pasar un plan de recuperación económica a la mayor brevedad, en los primeros 100 días de su administración, la economía estadounidense va a tardar más en recuperarse y eso nos afecta directamente. Y lo otro tal vez que pueda verse es los niveles de inversión, ¿verdad? Si la economía estadounidense crece, los niveles de inversión también crecen fuera de los Estados Unidos. Entonces, dependemos mucho de la política interna más de lo que el presidente pueda pensar en política exterior.
El otro elemento que es la cooperación, estamos claros que los Estados Unidos nos ve como un país vulnerable, porque eso lo ha reiterado en los informes de inteligencia, un país vulnerable al narcotráfico y al lavado de dinero, pero nos ven como un socio confiable, entonces hay que cooperar con nosotros. Entonces la cooperación ha venido aumentando lentamente. Y el tercer elemento es, bueno, ¿qué nos van a pedir respecto de China? Porque cuando vino Mike Pompeo a Costa Rica, la señal fue clara, no nos gusta que estén tan cerca de China. Y habrá que ver cómo nos plantea eso la administración Biden. Exacto, exacto. Roberto. Y yo creo que nuestra relación con los Estados Unidos continuará siendo amable y gentil. Costa Rica, ellos tienen buena imagen de nuestro país, lo vemos en el turismo, son millones que vienen a ver a Costa Rica, se identifican con Costa Rica. Cuando hablan de Costa Rica, hablan bien generalmente, no nos malquieren tanto. En realidad nunca hemos tenido conflictos graves con ellos. Bueno, hemos tenido algunas cosas con el atún, pero en realidad hemos sido amigables los unos con los otros. Nos van a tratar con cariño. Vamos a ver cómo nos ayudan para la crisis económica y financiera que atraviesa el país. Posiblemente empujen un poco el argumento de que solicitemos al Fondo Monetario que juguemos las reglas del fondo. Eso lo vamos a ver muy evidente. Pero en realidad, la imagen de Costa Rica en los Estados Unidos es una imagen positiva y ellos van a tratar de preservar esa imagen en la medida de sus posibilidades, porque siempre usan a Costa Rica como ese ejemplo de sociedad democrática del tercer mundo. Y recordemos que mientras tengamos a Ortega a la par, eso nos va a ayudar muchísimo para que le caigamos muy bien a los norteamericanos. Muchísimas gracias, Juan Roberto y don Carlos. También ya tenemos que ir concluyendo con el debate y de verdad este tema es un tema que nos puede dar horas para continuar hablando y hay demasiadas aristas para analizar y para discutir y para hablar. Hay muchísimas preguntas más del público también que nos quedaron, que no pudimos leer ahí lamentablemente, sobre impresiones de otros mandatarios con respecto a la situación con Trump, también tema como de la situación que está sucediendo en este momento con Donald Trump, que es el presidente y pues no ha dado todavía la aceptación de la victoria de Joe Biden, quien ya es presidente electo y bueno, todavía sigue, inclusive hoy estuve viendo en redes sociales, en tweets y todo, que todavía él sigue su tendencia de negar y decir que hubo fraude y todo esto. Pues bueno, es un acontecimiento que tenemos que seguir analizando y la elección no termina todavía. No fue que con los 273 votos que ya tiene Joe Biden reconocidos, al menos que han tenido el call de los medios de prensa, hay más que analizar todavía. Bueno, hay que ver qué pasa en la situación con Georgia también, que todavía no se ha definido quién ha ganado, los votos en Nevada, Arizona, Carolina del Norte, que se sabe que sí, ya bueno, Donald Trump tiene una gran ventaja en este estado, y pues ver cuál va a ser el desenlace con Donald Trump y si se va a llevar a la justicia, que eso también es otro tema aparte por cómo está conformada en este momento la Corte Suprema de los Estados Unidos. De verdad, agradecer a todas las personas que estuvieron el día de hoy, que nos siguieron en redes sociales, que comentaron, que compartieron sus opiniones y principalmente a don Carlos y a don Roberto. De parte de Universitarios en Debate, reiteramos nuestro agradecimiento. De verdad, para nosotros es un honor tener a dos invitados de alto nivel como lo son ustedes y realmente expertos en el tema. De verdad se evidenció durante todo el diálogo que tuvimos la noche de hoy. Aprendimos pues muchísimo y pues muchas gracias de verdad. Les recordamos a todas las personas que nos pueden sintonizar y que por favor nos sintonicen la próxima semana a las 8 de la noche también en Voces por Media Calle, Universitarios en Debate. Y pues bueno, buenas noches y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches a todos. Un saludo, Carlos, un saludo. Saludos, Roberto. Hasta luego.